Hola, hola. Hoy vamos a conocer sobre los cuerpos geométricos en geometría de quinto. Para eso debemos preguntarnos qué son los cuerpos geométricos o los sólidos. Pues los cuerpos geométricos o sólidos son figuras geométricas que tienen tres dimensiones. Estas son largo, ancho y alto. Es decir, que está ocupando un lugar en el espacio y por lo tanto esta tendrá volumen. ¿En qué se diferencia un cuerpo geométrico con una figura geométrica de dos dimensiones? En que la figura geométrica no va a tener alto, solamente tendrá largo y ancho. Continuemos. Entonces, como lo veníamos diciendo, los cuerpos geométricos o los sólidos ya no solamente tendrán el largo y el ancho, ¿cierto? Sino que también tendrán una altura. Por eso pasa de ser figura de dos dimensiones a una figura tridimensional. Tiene largo, ancho y alto. También tenemos que tener en cuenta que en los cuerpos geométricos hay una clasificación, ¿listo? De acuerdo a la manera en la que está conformado cada lado del cuerpo geométrico. En este caso tenemos los poliedros y yo quiero que ustedes se den cuenta de algo que pasa en las figuras. Si se dan cuenta, esos cuerpos geométricos tienen una característica en común, ¿cierto? Pero ¿cuál es? Ya la descubrieron, ¿verdad? Y es que todos sus lados son figuras o caras planas. Triángulos por acá, pentágonos, cuadrados, pero son caras planas. Entonces, siempre que trabajemos con poliedros, sabemos o debemos tener en cuenta que todas sus caras deben ser planas. En cambio, la otra manera de clasificar a los poliedros, a los cuerpos geométricos, perdón, son los cuerpos redondos, que son los que vamos a ver a continuación. Dentro de los poliedros, recordemos que todas sus caras son planas, tenemos el prisma y tenemos la pirámide, teniendo como característica común que sus caras sean planas. Ahora sí vamos para los cuerpos redondos, que en este caso tenemos como ejemplos el cono, la esfera y el cilindro. Si se dan cuenta, hay algo que los diferencia con los poliedros, y es que a diferencia de los poliedros, los cuerpos redondos por lo menos tienen una de sus caras curvas. En este caso, la base del cono es un círculo, es decir, es curva, la esfera pues no tiene ninguna cara plana y el cilindro pues tiene sus bases curvas. Para poder también hallar el área de un cuerpo geométrico, debemos tener en cuenta que hay dos maneras para hallarlo. Una es el área lateral, es decir, que sumamos solamente el área de todas las figuras, de todas las caras laterales. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el área de este poliedro, pues hallo el área de cada cara lateral y luego la sumo, ¿listo? Es decir, caras laterales, es decir, las caras de alrededor, ¿listo? Y si yo quiero saber el área total, pues de ese poliedro hallo todas las áreas laterales, las que acabamos de ver, las sumo y además le sumo el área de las bases. Es decir, el área total sería hallar el área de todas las caras laterales más las áreas de las bases de ese poliedro. ¿Listo? Y también en los cuerpos geométricos podemos calcular el volumen, teniendo en cuenta que el volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo geométrico. En este caso, en el volumen, como ya no son figuras de dos dimensiones, sino de tres dimensiones, pues ya sabemos que está conformada por largo, ancho y alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dentro del volumen, una de las unidades que son más utilizadas para medir el dicho volumen es el centímetro cúbico. Pilas que en el área las unidades son cuadradas, en el volumen son cúbicas. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un cubo con largo de 1 centímetro, ancho de 1 centímetro, altura de 1 centímetro. Por lo tanto, el centímetro cúbico es el volumen de un cubo de 1 centímetro de alto, 1 de largo y 1 de ancho. Veamos un ejemplo. ¿Cómo podremos nosotros hallar el volumen de esta caja del base 10, ancho 5 y alto 4? Pues, ¿qué hacemos? Primero, calculamos el área de la base, que en este caso es un rectángulo, si se fijan, y el área de un rectángulo es base, que es 10 por altura, que es 5 centímetros. Eso nos da 50 centímetros cuadrados. Ya sabemos que el área de la base es 50 centímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa?
A eso lo vamos a multiplicar por la altura de la caja, que corresponde a 4 centímetros, para poder hallar el volumen de toda la caja. Entonces, volumen es igual al área de la base, que ya la conocemos, por la altura. Entonces, volumen es igual a 50 centímetros cuadrados, que es la medida que está acá, por la altura, que son 4 centímetros cuadrados. 50 por 4, 200 centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de toda la caja es igual a 200 centímetros cúbicos. Estaremos muy atentos ante cualquier inquietud o duda que tengan. Por favor, preguntarle a su docente. Chao, chao.